Buenas tardes a todos, buenas tardes. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Bienvenidos a este programa de la Unión Astronómica Internacional y la Universidad Galileo para hablar de astronomía y temas importantes, de temas relacionados. Muy buenas tardes, Marcelo. Mucho gusto de saludarte. Marcelo, Marcelo Sornosa. A que veamos. Admite a todos. Bienvenidos. Buenas tardes a todos. Buenas Hola tardes. Edgar, buenas tardes. Hola, Miguel. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Gusto Bien, ¿cómo les va a saludarte. ustedes? Buenas ¿Cómo Muy tardes, bien, está tengan muchas gracias. todos. mi Buenas queridísimo tardes. doctor? Buenas Buenas tardes. tardes. Qué gusto verte, Miguel Ángel. Igualmente, Giovanni igualmente. también. Qué bueno verlos. Qué bueno verlos. Y aquí estamos ya. Veamos si ya están todos los conferencistas. Floridalma, ¿cómo está? Semi también está aquí. Lo dice Del. Bienvenidos. Bienvenidos. Y aquí vienen entrando más personas. Está Fernando Fabiani también, compañero ahí de conferencias allá en Campos de Goytacases también conmigo. Fernando, ¿qué tal? Gusto saludarte. Hola, el gusto es mío, el gusto es mío. ¿Cómo están, compañeros? ¿Qué Hola, tal, Fernando? Hola, Edgar, ¿cómo están? ¿Todos bien? Hola Fernando. Fernando, Todo bien, gracias. Profe, ¿cómo le va, profe? Está bien, me alegro mucho, me alegro mucho. Fernando muy aplaudido, él allá en Ah, Campos de Goytacases con su plática de centauros. tú Buenas Muy también, tú tardes, bien, también. quiero saludarlos. muy buenas tardes, buenas Hola, tardes, buenas tardes. bienvenidos. Vamos a dar unos minutos ahí para que estemos entrando y así ya nos ponemos listos para escuchar. Bueno, siempre contarles que este es un programa que está saliendo por iniciativa del Comité del NOC de Guatemala, que es de la Coordinación de Divulgación de Astronomía, y también con la colaboración de la Universidad Galileo y otras instituciones. Y nuestra idea con este programa es que podamos ir discutiendo en esta oportunidad y en otras que vengan con frecuencia de temas importantes que van saliendo en el día a día, en los descubrimientos de astronomía, astrobiología, astrofísica, astronáutica, temas que son importantes y que generan preguntas en nosotros, que generan dudas y precisamente hoy trataremos de resolver algunas, dar puntos de vista y formarnos una opinión sobre un tema bastante interesante. Tenemos las 5:03. Vamos a dar un minuto más para ver si alguien más entra y si no, pues entonces empezamos. Bueno, aquí está, ahí está entrando Alejandro Figueroa. Si estos programas, para la información de ustedes, se van a estar llevando a cabo no con una frecuencia mensual, sino que conforme se vayan dando las noticias. Y vamos a estar convocando por los diferentes medios, por WhatsApp, eh, por las redes sociales, para irlos invitando y lo que se espera es que no esperamos tal vez un grupo tan grande, pero sí esperamos un grupo de gente interesada en la que podamos platicar y conversar, discutir un poquito, darle vueltas a los temas que vamos a ir tratando. Hay muchos temas que son siempre muy interesantes en astronomía, ¿verdad? Y en general en ciencias relacionadas y sobre todo ahora en astrobiología. Y entonces de eso se trata. Sigue entrando personas todavía. Bienvenidos.
Este programa se llama Astronomía para Todos, así le llamamos en el comité. Y pues en ese teníamos que darle un nombre, entonces ahí. Licenciada Elena Beteta, bienvenida. Qué gusto que esté por acá. Muy bien, son las 5:05, yo creo que vamos a empezar. Y bueno, me complace presentar primero. ¿Alguien quería decir algo? No sé. Bueno, tenemos 15 personas ya. Muy bien, perfecto. Como ya les dije, el programa es una idea y es un patrocinio de varias instituciones. Y es una idea que surgió a raíz de, ahí viene Estuardo Burmester, hacia adelante. Entonces surgió pues de la nueva inquietud que tenemos en el comité de la, de, del NOC, que es el coordinador de astronomía para Guatemala, y también con la colaboración de la Universidad Galileo. Pero también tenemos, por ejemplo, Astronomers Without Borders, que está colaborando también con nosotros, y también, permítame, los diplomados, bueno, que son parte de la Galileo, los diplomados en astrobiología. Ahora quiero presentarles a los conferencistas, a las personas que están, no son realmente una conferencia, sino que hoy tenemos más, son foristas, panelistas, personas de opinión, que vamos a tener el gusto de darles la palabra para ir entrando en el tema. En primer lugar tenemos a la profesora, tenemos acá a la profesora eh, Luisa Córdoba de Burmester, quien es profesora de astrobiología en el diplomado del mismo nombre de la Universidad Galileo. Tenemos también al doctor Alfredo, Alfredo Samayoa, que es el director, el catedrático principal de la carrera de el diplomado en astrobiología. Además, es director de la Asociación Guatemalteca de Astrobiología y médico y cirujano. Tenemos también al, al doctor Jorge Bueno, él es director del Instituto de Astrobiología de Colombia, que nos está acá acompañando, y a Renato Fernández Ravelo, quien es egresado del diplomado, tanto el diplomado en astronomía y astrofísica básica como en el diplomado de astronomía avanzada de la Universidad Galileo, y su servidor Edgar Castro, que también estoy participando como moderador. Voy entonces a iniciar dándole la palabra al doctor Alfredo, para que el doctor Alfredo Samayoa, para que nos haga una breve presentación del tema que el día de hoy es nada menos que el descubrimiento del exoplaneta es K2-18b, que ha causado mucho que hablar, ¿verdad? Ha causado mucho que hablar, y entonces por eso estamos haciendo este programa. Adelante, doctor. Muchas gracias, ingeniero. Muy buenas tardes tengan todos. No sé, tal vez me hace favor de habilitarme ahí que pueda compartir mi presentación. Adelante. Ok, perfecto. Entonces, comenzamos. Pues es un gusto, es un privilegio, es un placer poder dirigirme a todos ustedes. Em, Vamos a dar algunos detalles eh, astrofísicos, astronómicos del exoplaneta K2-18b, para empezarnos a hacer una idea de cuáles son las condiciones desde el punto de vista físico, astrofísico, y pues esperemos que incluso pudiera existir la posibilidad de que haya un entorno biológico en este cuerpo celeste. Pues en primer lugar mencionar que fue descubierto en el año 2015 por un telescopio espacial que desafortunadamente ya dejó de ser operativo, el telescopio espacial Kepler. Em, es un exoplaneta pues localizado aproximadamente a 120 años luz de la Tierra, en dirección a la constelación de Leo. Es un cuerpo celeste extremadamente lejano. Como mencionábamos en off con los compañeros podistas, con el ingeniero, pues esto es una cosa impresionante. Ya solo la capacidad que tenemos de examinar una exoatmósfera en un exoplaneta tan distante
auténtico hito tecnológico que nos debería hacer sentir a todos orgullosos por ser miembros de la especie humana, que no es algo fácil. Realmente lo que se está logrando, lo que se ha logrado no es en absoluto fácil. La estrella que orbita este exoplaneta es una estrella enana roja. Para quienes no estén familiarizados con ese término, pues las estrellas enanas rojas son estrellas mucho más pequeñas, mucho menos brillantes, mucho menos luminosas que el Sol. En contraparte, pueden tener un tiempo de vida que puede ser fácilmente 10, incluso hasta 100 veces el tiempo que el Sol va a vivir. Y también tienen un aspecto que, pues las pone en una región marginal desde el punto de vista de la astrobiología, y es que son muy fulgurantes, es decir, lanzan muchas tormentas radiactivas a su entorno. Y eso en algún momento pues puede ser malas noticias para la biología o la astrobiología en este caso. En el caso de sus planetas que se orbitan en la zona habitable, pues no rotan y se considera que en este caso K218b pues no rota. Esto que estamos viendo aquí es una visión artística, nadie ha podido fotografiarlo tan directamente como lo estamos viendo acá, pero es más o menos una idea aproximada de qué es lo que esperaríamos ver en él o verlo, si es aquí eso en algún momento se hace posible. 4 años después, una colaboración de los telescopios Kepler, Spitzer y Hubble determinaron que había vapor de agua en su atmósfera, lo cual también fue algo que en su momento fue noticia. Desafortunadamente, cuando se apuntaron los instrumentos del James Webb, que miran en el infrarrojo, el MIRE y el NIRSPEC, pues no corroboraron este descubrimiento. Sí hay otros componentes importantes para la biología, como el metano o el dióxido de carbono, pero el vapor de agua no se confirmó. Y desde el punto de vista pues, astrofísico, pues es un planeta que recibe prácticamente la misma cantidad de energía que la Tierra recibe del Sol, con las salvedades que ya hemos mencionado, ¿no? Es mucho más grande que la Tierra, puede llegar a tener hasta 8 masas terrestres y 2,24 radios terrestres. Los modelos astrofísicos predicen que esta clase de cuerpos podrían catalogarse como mini Neptunos, em, ya que su campo gravitatorio es mucho mayor que el de la Tierra, pues tienden a tener no tantos elementos rocosos, sino que tienden a tener más agua. Acordémonos que la Tierra puede llegar a ser la cantidad de agua en la Tierra, aunque nuestros océanos son inmensos y bastante profundos, pues es apenas el 0,25% de toda la masa del planeta. En cambio, en un planeta de este tipo, que pudiéramos catalogarlo como océano o océano, dependiendo de algunas condiciones atmosféricas, pues vamos a tener que va a ser hasta el 50% agua. Y se piensa, el modelo astrofísico predice que la mayor parte de esta agua no va a ser el océano en sí, que va a ser global y va a ser muy profundo, sino que la mayor parte de esa agua va a estar comprimida en el fondo del océano, en una forma muy particular de hielo que se conoce como hielo 7, em, y no va a ser un fondo rocoso como en los océanos terrestres. Esto desde el punto de vista astrobiológico también no es buena noticia, porque implica que los elementos necesarios para la vida, como el carbono, el fósforo, el oxígeno, el azufre, el hierro, el magnesio, pues no van a estar en las cantidades necesarias para que los procesos biológicos se inicien o prosperen. Entonces, los planetas mini Neptunos o planetas océanos, planetas iceanos, que se le llama iceano cuando tiene una capa importante de agua, pero la atmósfera está saturada de hidrógeno, pues tampoco es un escenario tan halagador como nos gustaría o como quisiéramos esperar. Y pues el hombre que nos trajo a discutir este día, el doctor Niku Madhusudan, él es astrofísico de origen indio, pero es de Cambridge, y su doctorado pues es del MIT, es una persona que tiene unas credenciales impresionantes. Pues en su paper de abril de este año, de hace apenas 2 semanas, pues nos dice que entre otras cosas, si la cantidad de nubes en la atmósfera de este exoplaneta no es lo suficientemente gruesa, es posible que la temperatura de equilibrio de K218b, pues en vez de ser algo tolerable para la vida, pudiera llegar a ser hasta de 360 grados Celsius, lo cual convertiría todo su océano global en un líquido supercrítico, es decir, que no sería ni agua ni vapor, no sería ni agua ni gas. Y esto nuevamente son malas noticias para la astrobiología. Yo quisiera dar este contexto que creo que es importante porque de alguna manera va a enriquecer la discusión que vamos a tener este día. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor. Profesora Luisa Fernanda, ¿nos podría dar usted su punto de vista sobre este descubrimiento? Sí, muy buenas tardes. Pues acotando un poquito lo que decía el doctor, tenemos la pregunta aquí es por qué se dio tanto la discusión de si la noticia era válida, si nuestra emoción era válida o no era válida. Aquí tenemos que tomar ciertos puntos importantes que el doctor mencionó. Primero, el tipo de estrella a la que pertenece K2-18b. Es una estrella enana roja, como él bien lo decía, lo cual es un problema también para la atmósfera del planeta. Y número dos, los científicos aún están debatiéndose si este planeta lo consideran del todo como un planeta iceano o como un mini Neptuno. ¿Por qué esto es importante? Pues porque en un planeta iceano, estas cantidades tan abrumadoras de dimetilsulfuro, pues nos estarían hablando literalmente de un medio abiótico como el que conocemos, porque sencillamente no conocemos otra forma como el dimetilsulfuro se pueda presentar. Por el contrario, si fuera un mini Neptuno, estos gases podrían estar siendo producidos por cambios químicos que se dan dentro de la atmósfera de este planeta y solo su movimiento se debería al movimiento de gases en el mismo. Entonces, ¿qué dicen los científicos sobre esto? Pues primero tenemos que saber que nuestro único punto de vista para saber de dónde viene el dimetilsulfuro lo tenemos en la Tierra, en el fitoplancton. O sea, ellos son los únicos que sabemos que emiten este tipo de molécula. Pero la molécula no es rara en el universo, es muy parecida al metano. Por ejemplo, alguien de los científicos que han hablado mucho durante esta semana dicen, ok, tenemos metano en Titán, en Saturno. ¿Por qué no decimos que Titán es un paraíso lleno de vida? Pues es sencillo, una sola molécula no nos puede dar esta información. Los científicos ahorita se están debatiendo en posibles hipótesis de cómo se da el sulfuro de dimetilo y el disulfuro de dimetilo en K2-18b. Entre las hipótesis, obviamente, la que causó revuelo fue la hipótesis biológica, porque como ya dije, conocemos que esto se da en nuestros océanos a través del fitoplancton y obviamente si K2-18b fuera un planeta oceano, pues estaríamos hablando del match perfecto para pensar que tenemos una biología muy populosa. Pero también podríamos explorar otras hipótesis que los científicos se han planteado. ¿Por qué debemos explorar otras hipótesis? Porque la misión Rosetta recientemente cuando fue a hacer sus estudios sobre el cometa 67P, también encontró dimetilsulfuro en el cometa. Y tenemos en cuenta que el cometa era un cometa muerto, era un cuerpo muerto. Entonces, ¿cuáles son las hipótesis? ¿De dónde sale este dimetilsulfuro que está en grandes cantidades de K en K2-18b? Bueno, podrían ser procesos químicos desconocidos que se dan en su atmósfera, principalmente, obviamente, porque no lo tenemos de forma cercana y la única atmósfera con la cual hemos tenido entrar en mano es con la que nosotros tenemos y obviamente está basada también en las funciones de nuestro propio Sol, que es una estrella totalmente diferente a la que es parte del sistema donde se encuentra K2-18b, la estrella K2-18. También estamos hablando de que puede darse por una fotodisociación o química, o sea, igual la radiación de la estrella puede estar causando que ciertas nubes, supongamos de azufre, se descompongan a tal modo a que aparezca el dimetilsulfuro. Y también podríamos estar hablando de contaminación, así como hubo en su momento, Rosetta encontró dimetilsulfuro en el cometa 67P, pues los científicos también han explorado la posibilidad de que este planeta haya sido pues bombardeado en su momento por cuerpos celestes que traían esta molécula desde las nubes protoplanetarias o las nebulosas solares previas a su evolución. Entonces, cuando hablamos de por qué la comunidad científica está dividida, lo decimos porque, sinceramente, como decía el doctor, estamos viendo una atmósfera a través de tránsito. A pesar de que es uno de los mayores logros de la humanidad, poder aventurarnos a ver y a indagar sobre la atmósfera de un exoplaneta fuera de nuestro sistema solar,
también sabemos que tenemos muy poca herramienta para hacerlo y somos todavía muy primitivos en ese sentido. Y cuando hablamos de vida bacteriana, o en este caso que se plantea la hipótesis de vida intraoceánica en un planeta océano, pues tendríamos literalmente para tener la confirmación que llegar hasta ahí. Porque si nos seguimos basando en moléculas, recordemos que el universo pues está lleno de los billones de moléculas para su hecho comparativo. Entonces, también entra en juego ahí no solo la influencia de la estrella, la influencia del medio en el planeta, no solo su atmósfera, su zona de habitabilidad, sino también que tal vez nos equivocamos como seres humanos. Entonces, hay muchas cosas ahí que tratar sobre el dimetilsulfuro en el planeta K218b. Muchas gracias, profesora. Y antes de pasar al siguiente panelista, déjeme decirle que tenemos un bonito grupo ya de 23 personas que nos halagan con su presencia y les agradecemos estar por acá. Bienvenidos. Este es un ambiente de mucha amistad y en el cual estamos discutiendo temas importantes de astronomía, astrofísica, astrobiología y depende de lo que sea el tema del momento. El día de hoy estamos hablando de astrobiología y de un exoplaneta en donde hubo un anuncio así bastante interesante. Y vamos entonces, como les decía, ahora a escuchar al ingeniero Renato Fernández Ravelo. Él es, como les comentaba, egresado del Diplomado de Astronomía y de Astronomía Avanzada de la Universidad Galileo. Adelante, Renato. Gracias, Edgar. Buenas tardes. Pues yo aportando un tema algo distinto sobre la, lo que comentó la licenciada. Se presentó el artículo y que tiene un nombre interesante, pero que habla básicamente sobre nuevos límites que presenta las moléculas de MS y de MDS en la atmósfera del exoplaneta K218b. Eh, el artículo salió aparentemente sin mucha bulla, pero luego la misma Universidad de Cambridge, donde es el doctor Madhusudan, sacaron un comunicado de prensa que yo considero que era un tanto emocionante, orientado a entusiasmarnos sobre el descubrimiento de la vida extraterrestre. De hecho, el artículo de prensa eh, es totalmente distinto a lo que dice el artículo. El artículo es muy mesurado, el artículo habla sobre un modelo de planeta, los análisis estadísticos que se hicieron e invita a mayor investigación para poder llegar a dar una respuesta concluyente. Pero vemos que el anuncio, o perdón, el comunicado de prensa de la Universidad de Cambridge es diametralmente opuesto. Prácticamente están hablando ya sobre el descubrimiento de marcadores biológicos planeta y también que es un planeta que tiene indicios de tener una gran actividad biológica para producir estos gases. Y vemos el contraste de estos dos documentos y lo desafortunado de la comunicación de la Universidad de Cambridge es que hay un comentario del doctor Madhusudan en el cual él ya entra a no sé si generar la polémica sea lo correcto, pero él entra en esta ola de entusiasmo y entonces ahí es donde vemos ya el 21 de abril en adelante una explosión de noticias de la BBC, del New York Times, el Times de Londres, en Latinoamérica, en España, yo los comentaba de varias publicaciones y todas iban en la misma línea de decir se ha descubierto vida en otro planeta. Por supuesto, entendemos que los medios tienen
un rol, no son instituciones de beneficencia, ellos tienen que generar ingresos. ¿Y cómo lo hacen? Pues vendiendo noticias. Pero también creo que hay un aspecto que yo se lo comenté a Edgar hace unos días, y es que estamos viviendo en una sociedad que requiere gratificación instantánea, que es decir, yo quiero tener los resultados inmediatamente, no hay un proceso, sino que llegar de una vez a los resultados. Entonces, pues tenemos todo esto, hubieron artículos muy a favor, otros artículos muy en contra. Hubo entrevistas que le hicieron al doctor Madhusudan, donde él mantenía su postura que mantenía en el comunicado de prensa de la Universidad de Cambridge. Entonces, eso fue lo que empezó a generar toda esta especulación. Y hoy nos encontramos aquí. 20 días después, ya no es noticia. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Yo creo que afortunadamente la ciencia entró a jugar. Y ahora lo que estamos viendo realmente es ciencia, como bien dijo la licenciada. Ahora los científicos no es que estén divididos, sino que los que tienen las distintas posturas están analizando los datos. Hace poco, hace unos días, a principios de la semana, hubo un debate en la Universidad de Oxford en el cual participó el doctor Madhusudan y participó el doctor Taylor de la Universidad de Oxford, el doctor Taylor, demostrando por qué los datos no sustentan lo que dice Madhusudan. Me encantaría ver esa conferencia, ya la estuve buscando, no está en YouTube, no está en la Universidad de Oxford, en su Media Lab, así que espero que pronto la publiquen. Pero eso, en términos generales, es lo que causó el revuelo que hubo hasta hace, diría yo, 5 días, y al día de hoy ya son otros temas lo que le interesa a la prensa y a la prensa científica. Muy interesante su punto, Renato. Muchas gracias. Y vamos a escuchar ahora al doctor Jorge Bueno, director del Instituto de Astrobiología de Colombia, para que nos dé también su visión del tema. Muchas gracias. Adelante, doctor. Edgar, gracias. Buenas noches para ti, buenas noches para todos los participantes. Escuchando a mis compañeros en la previa, desde el punto de vista de la astrobiología primaria, es decir, en ese objetivo de la búsqueda de vida en otros planetas, ya se nos abre una oportunidad importante. Y a nivel de noticias, como Renato lo cita, independientemente del tipo o la escasez de periodismo científico que podamos tener en nuestros países y a nivel mundial. Bien lo citaba él, en el afán de vender, en el afán de tener un clic o de un like, se da una noticia de esta manera. Sucedió con la fosfina, sucedió con el oxígeno, y hago un salto en el pasado, con las pruebas del Vikingo en el 76 y en el 78. Sucedió con el metano, sucedió con Marte. Y dentro de ese afán básico que tenemos de objetivo de la astrobiología, pues nos muestra un avance. Quizás nosotros como seres humanos en diversas especialidades, en especial en la comunicativa, no tenemos todavía un ejercicio válido. Si bien y seamos conscientes que la astrobiología aborda algo de especulación, pero la ciencia requiere de la especulación para ese tratamiento del método científico. Ahora, cuando hablamos de un biomarcador, lo antecede esa palabra, ese prefijo, bio, la vida. Estamos hablando de que son sustancias, son moléculas, son productos de la vida. Y como bien lo citaba un buen amigo y colega el doctor Carlos Briones, si hay otra cosa, si hay otra vía en la cual se pueda obtener esa sustancia, ese marcador, ese gas, entonces no podemos hablar, como bien lo citaba Luisa, de vida. Si restringimos esos biomarcadores a una vitamina, a un metabolito intermedio propio de una de las intrincadas redes
químicas que tenemos los seres vivos, podremos quizás estar ante un evento de un nuevo análisis, más no de un absoluto. Y el que se hable de un tipo de gas, y aquí cito a los astroquímicos, noten que nuestras herramientas, y ya lo citaba Luisa, pueden ser tan básicas, tan limitadas desde nuestra perspectiva, que solo podemos estar hablando por ahora de gases. Y quizás esa interacción que está ocurriendo en la atmósfera de ese planeta sea fruto de algo que desconocemos en una química de superficies y que por ahora nuestra tecnología no permite. Solamente cuando estemos en esa superficie a través de una extensión humana, por ahora que llamamos los rovers o un robot, podremos empezar a vislumbrar, pero también se abrirá una puerta para una refutación. Otra vez cito a Vikingo. Noten que las pruebas que se hicieron de enzimas de superficies, de materia orgánica, hasta nuestros días tiene dos escuelas, los que plantean que en Marte sí hay vida y los que no. Y en el asunto de biomarcadores se abre otra puerta, que es derivada en la astrobiología, la habitabilidad. Que nos quede claro que habitabilidad no es sinónimo de vida, son condiciones. Y aquí ha nacido una nueva vertiente. Hablamos de la astrofísica, la astroquímica, la astrobiología. Ahora ha empezado a abrirse camino la astroecología, donde empezamos a hablar de esos factores. Recordemos nuestras clases de ciencias del colegio, los factores bióticos y abióticos. Aquí empezamos a tener en cuenta los abióticos para empezar a abrir una posibilidad de pensar de que eso que nosotros llamamos vida, pues ha tenido una historia aquí en la Tierra, pero posiblemente en otro planeta, bajo otras condiciones, la historia y el libro de esa vida es diferente. Antepongo aquí una posibilidad. Ya tenemos que estar hablando de marcadores prebióticos, porque es muy posible que en alguno de estos planetas se esté llevando a cabo un proceso prebiótico o química prebiótica que denominan otros. Y estas noticias son siempre bienvenidas bajo la luz de la ciencia, ya lo decía Renato y Alfredo en su primera exposición, y la ciencia la hacemos los humanos. Que nos equivoquemos, pues es bienvenido, ya lo decía Carl Sagan alguna vez, pero siempre debemos de estar sujetos a la duda, siempre debemos de estar sujetos a esa comprobación. Y yo creo que esta noticia, si bien, como decía Héctor Lavoe, ya es periódico de ayer, ya pasó, vendrá otra en su momento, pero qué bueno que en estos ambientes lo empecemos a mantener y sobre todo para esas nuevas generaciones de científicos. Pero creo que la discusión está abierta y siempre que la abordemos desde la perspectiva científica va a ser bienvenida. Muchas gracias, doctor Samayoa. Entonces, querría decir que, tal como dijo Renato, si ya pasaron 2 semanas o X tiempo y esto ya no tiene la misma celeridad o la importancia de haber descubierto vida, se pierde completamente la importancia del descubrimiento y del trabajo del doctor, del doctor Niku Doctor Madhusudan. Madhusuran. ¿Qué Em, opina de pues, pues tal vez en alguna medida, ampliando un poco la respuesta, la intervención del doctor Jorge Bueno, pues yo quisiera hacer énfasis en que la ciencia hoy por hoy es probabilística. Y eso es algo a lo que casi nadie le pone atención. De hecho, pues a la mayor parte de la gente, me incluyo yo, ¿verdad? Nos gustan las cosas tajantes, ¿verdad? Sí o no, estás o no estás, sos o no sos. Desafortunadamente, la ciencia en este momento es probabilística. ¿Qué significa eso? Que existen, se utiliza un método de distribución de probabilidades, se usan medidas de tendencia central o medidas de dispersión y que la mayor parte de la gente no está familiarizada con ellas.
Y entonces, ¿qué pasa? Pues tenemos certezas, niveles de confianza del 80%, del 90%, hay falsos positivos, hay falsos negativos. Y si no se enfoca desde ese punto de vista, pues las noticias pierden seriedad. Desafortunadamente pierden seriedad. Entonces, ¿qué sucede? Necesitaríamos que nuestro gran público, nosotros mismos, la gente que nos escucha, la gente, los que son abogados, los que son licenciados, los que son economistas, todos tuviéramos un conocimiento uniforme sobre procesos estadísticos o sobre lo que son las probabilidades, qué diferencia una probabilidad de una posibilidad. En fin, más o menos tener un concepto claro sobre eso ya nos permitiría tomar estas noticias con la seriedad que merecen. El doctor Manusudán no está diciendo categóricamente que el dimetil disulfuro que él encontró o que su equipo encontró en este exoplaneta utilizando los instrumentos del telescopio espacial James Webb sea una evidencia categórica, pero tampoco dice que no. Lo que él dice es que hay que seguir investigando. Posiblemente cuando ya tengamos un nivel de confianza arriba del 97-98%, se va a hacer un anuncio categórico. Sí hay procesos biológicos en K218B. Pero acordémonos que eso, incluso con un nivel de confianza del 98%, significa que hay un 2% de que sean falso positivo. Parecido a lo que pasó en Marte que mencionaba el doctor. Bueno, pues, o sea, ahí hubo un experimento de las Viking, las dos Viking dieron positivo y las dos se consideraban falso positivo, que es una de las cosas que los círculos astrobiológicos son más controversiales. ¿Por qué catalogaron que eran falsos positivos cuando las dos, estando miles de kilómetros una de la otra, dieron positiva a la prueba? Bueno, porque las otras dos pruebas resultaron negativas. Y eso tiende a confundir. Incluso si confunden a los especialistas, ¿verdad? Alguien que no se dedica a eso, que le interesa el tema, pero que no se dedica a eso en pleno, pues lo puede confundir. Pasó lo mismo con el asteroide, perdón, con el meteorito ALH 84001. Se anunció con bombos y platillos que así habían nanobacterias. Incluso el presidente de los Estados Unidos lo dijo. O sea, fue tan importante que él se tomó la molestia de hacer la conferencia de prensa y al final resultó que también era un falso positivo. Entonces, necesitamos, mi intervención tal vez ahorita sería incentivar la educación, incentivar que no solo los niños, los estudiantes, sino que todo el público conociera sobre estadísticas, sobre métodos estadísticos, que tengan conciencia de cómo se maneja eso y de esa manera no crear expectativas falsas y tampoco crear llamaradas como le decimos aquí en Guatemala, llamadas de tusas, que la noticia sale, es un chisporroteo y de ahí se muere porque le estamos quitando seriedad a la ciencia. El proceso de este análisis pues continúa y ya no solo son los equipos del doctor Manu Sudán, ya seguramente va a haber otros equipos involucrados. Entonces en cualquier momento nos van a dar una noticia pues que va a ser un boom, que ya hay un nivel de certeza casi cercano al 100% de que sí hay vida en K218b. O tal vez de que no, pero como quiera que sea, va a ser algo basado en probabilidades. Y tenemos que hacer énfasis en eso para que las expectativas no pierdan seriedad. Yo tengo Gracias. algo que agregar, Edgar. Adelante, justamente. Sí, como les comenté, el artículo que publicó el doctor Manzulán es muy mesurado. El problema de lo que causó este revuelo fue lo que se dijo alrededor de este artículo por la Universidad de Cambridge, el mismo doctor Manzulán. Él en una entrevista inclusive dijo que estábamos en un momento que iba a causar una revolución por los hallazgos que ellos habían tenido. Entonces, yo creo que sí es importante que cuando se hace una divulgación, debe de tener los datos para sustentarlo, porque si nos vamos solo por lo que dice el artículo, el doctor Mausuna, todo muy bien, pero si nos vamos por lo que dijo en la prensa, y él colaboró en escribir el comunicado de prensa de la Universidad de Cambridge, estaba diciendo cosas que no se pueden sostener. Y de ahí es que empezaron a salir una serie de refutaciones ya que entraron a buscar, diré yo, dentro del artículo, cómo no se sustentaba o si se sustentaba los datos. Entonces, ese aspecto yo creo que es uno de los que debemos
de tener en claro, y los que nos dedicamos a divulgación también, de tener mucho cuidado, porque como les digo, pasó esto, el doctor Jack Taylor de la Universidad de Oxford a la semana ya tenía un artículo y también próximo a publicar. No, no estoy seguro si va a ser en el mismo Letters of Astrophysical Journal, pero donde él hace una estadística con los mismos datos y salen datos totalmente opuestos a lo que decía el doctor Maussan, pero ya esto se está dando en el ambiente científico, como les digo, hubo una mesa redonda entre los dos, que ojalá tengamos acceso a ella, pero lo que hay que tener mucho cuidado es cómo divulgamos, cómo decimos las noticias, si nos vamos a dejar llevar por el entusiasmo. Es como yo le digo, le dije a Edgar también en una charla que tuvimos, para mí es robarse la salida y no hay forma de sustentar lo que se está diciendo. Yo creo que lo que sí llegamos es a lo que bien dice el doctor, es que ahora estamos en un punto donde van a haber muchos más estudios. Espero que les den el tiempo con el telescopio para seguir haciendo observaciones y no solo una observación, sino muchas observaciones, tener más datos y seguir procesando la información. Ahora, Renato, para aprender un poco más, ¿dónde entra la prensa? En qué momento entra? Porque el científico viene y publica su paper, lo cual es correcto porque eso es lo que hace el científico. Claro. Del paper a la noticia, ¿en En qué momento está, en qué momento se da? ¿Hay periodistas que están atrás de los papers o cómo hacen? en el momento en que la Universidad de Cambridge lanza su comunicado de prensa, y me voy a permitir leerles una traducción libre que yo hice sobre lo que dijo el doctor Madhusudan en el comunicado de prensa. Esto no lo dice en el artículo, lo dice en el comunicado de prensa y lo repite en varias entrevistas. Y dice, estudios teóricos previos han anticipado la posibilidad que en los mundos icianos puedan acumularse altos niveles de gases sulfurosos como el DMS y el DMDS. Ahora hemos observado precisamente eso, tal como se había predicho, dado todo lo que conocemos sobre ese planeta. Un mundo iciano con un océano lleno de vida. Es el escenario que mejor se ajusta con los datos que tenemos. Y eso fue lo que causó la revolución. Él agarró sus mismos datos y yo diría que le dio la interpretación entusiasta del resultado que quizá no podía publicar él en su artículo. Ahí es donde se da la apertura, llamémosle así, para que entre todos los medios, no científicos, porque, bueno, yo no tengo tanto acceso a tantos medios científicos, pero los que leo, la revista Astronomy, eh, ¿cómo se llama? Space.com y todos esos, pues son artículos que comentan sobre el artículo. Uno que otro sale comentando sobre lo que dijo el doctor Madhusudan en el comunicado de prensa y en entrevistas posteriores. E inclusive hubo una editorial publicada por Space.com muy buena donde dice, tengamos mucho cuidado de la fábula de Pedrito y el lobo. ¿Se acuerdan ustedes? El niño que gritaba, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, y al final nadie le creyó. Entonces, eso es un tema que yo creo que tenemos que tener muchísimo cuidado. Muy bien. Tomo nota de que han levantado la mano y qué bueno que ya quieran participar las personas que están con nosotros, pero solo voy a hacer una pregunta más y ya voy a dejar participar a Fernando. La pregunta es para el doctor Jorge Bueno, solo para nivelarnos a todos. Se ha hablado aquí de mundo iciano. ¿Podría definirnos qué es un mundo iciano para los que no tenemos mucho conocimiento en exoplanetas y esa tipificación para que sepamos? Edgar, sí, lo decía hace un instante Alfredo en su presentación, todavía está dentro del terreno hipotético y es un planeta hipotético que tiene una atmósfera de hidrógeno, que aparentemente tiene agua, que tiene una masa mayor que la Tierra, pero que compensa
este aparente desequilibrio desde nuestra perspectiva con esa masa de agua líquida. Es decir, que tiene océanos, tiene hidrógeno, de ahí el acrónimo. Desde el punto de vista químico, simularía en alguna parte una de las fases de la Tierra primitiva. Cuando hablamos de origen de la vida, en uno de los aspectos, por lo menos el de la presencia de agua, pues requerimos de ese solvente universal y requerimos de una serie de interacciones a nivel químico. Elemento más abundante en el universo, el hidrógeno. Entonces, si está presente allí, incluso juega en contra, como también lo decía Alfredo, de la misma astrobiología. ¿El tener hidrógeno es tener vida? No. ¿El tener agua es tener vida? No. Y tomando un poco lo que decía ahora Renato, la ciencia no está ajena al sensacionalismo, a la especulación. Inclusive, en esta acotación que hace Renato, que quién no quiere de los aquí presentes y de todos los astrobiólogos que estamos aquí, eh, tener en un instante esa primicia o ser partícipe, por lo menos en vida, de esta gran noticia. Y lo que los autores plantean es ya una opinión, ya ahí se sale dentro de esa probabilidad y de esa estadística. Pero creo que también, y ya lo decía Alfredo, estamos en una necesidad de hacer una alfabetización científica y si lo acuño un poco más, una alfabetización astrobiológica, porque la noticia espero que llegue, pero nuestro mundo frente al tema de la vida extraterrestre lo ha banalizado y lo ha ridiculizado. Y necesitamos tener unos pies de plomo, pero sin dejar de ver hacia el cielo. Y yo creo que las definiciones, partiendo de tu pregunta, un mundo oceánico, un mundo tipo Venus, las supertierras, a veces confunden. Entonces, cuando hablábamos, por ejemplo, de los planetas del sistema solar TRAPPIST, no, son dos tipos tierra, son tres tipos tierra. Y empezamos con una confusión. Entonces yo creo que la alfabetización astrobiológica es importante para empezar a aclarar este terreno para cuando llegue la respuesta. Inclusive, otra vez citando a Sagan, si no hubiese vida, también es una gran respuesta. Gracias, Hernán. Gracias, muy amable. Vamos a darle la palabra a Fernando y luego a Luisa. Muchas gracias, un gusto, buenas noches a todos, por lo menos por acá por Uruguay. He estado escuchando muy atentamente a los ponentes y realmente se ha generado una discusión muy interesante que pone en juego muchas cosas, pone en juego todo lo que sabemos sobre los planetas oceánicos, sobre la generación del dimetilsulfuro, sobre si hay fitoplancton o no, cuántos otros animalitos hay que generan también dimetilsulfuro, igual algunas plantas lo pueden generar en pequeñas cantidades. Hay generación de dimetilsulfuro también en geotermas y a nivel volcánico en pequeña cantidad. Hablamos del planeta Tierra, que es con lo único que nos podemos comparar, ¿verdad? Y creo que los resultados que en el artículo que yo leí al menos, no escuché las declaraciones y conferencias que escuchó Renato, no tuve esa oportunidad, me parece que fueron relativamente mesurados, no aseguraron absolutamente nada, dijeron que 3 sigmas es la probabilidad es alta de que ese dimetildisulfuro sea dimetilsulfuro, vamos a decir así, y con lo único que sabemos de dónde viene el dimetilsulfuro, al menos por nuestra experiencia terrícola, es de los animalitos marinos, fitoplancton y algunas bacterias. O sea, creo que acá no se está diciendo si hay fitoplancton o no. Coincide, sí, tenemos un planeta oceánico, tiene un océano, genial, viene bárbaro, es una estrella enana roja, no es de las enanas rojas más fatales, según tengo entendido, es una enana roja grande tirando casi a una enana naranja. O sea que es muchísimo más suave en sus fulguraciones, por lo tanto, las condiciones de vida entre comillas, en ese exoplaneta no serían tan violentas como una enana roja típica. O sea, pienso que hay grandes posibilidades, pienso, ¿ah? No estoy afirmando de que sí, que lo haya, pero lo más lindo de todo esto es que
En todo el mundo se han generado foros de esta naturaleza, todo el mundo está sacando, desempolvando conocimientos y tratando de encajar las piezas de este rompecabezas para ver si hay o no, y habrá teorías de que dicen que sí, y habrá grupos que dicen que no. Que la prensa prendió una llama mal prendida, por supuesto, pasa siempre. Tiene que ganar likes, tiene que ganar clics. Ahora, yo me hago una pregunta. ¿Cómo hace este científico? ¿Mm? Le pregunto a los científicos que tenemos en el grupo, ¿cómo hace este científico para conseguir apoyos? Si no le pone un poquitito de color a su investigación. Quisiera que alguno me emitiera alguna opinión. Porque si él no mete color, ¿cómo va a conseguir esas 24 horas de telescopio espacial que dice que necesita, para poder llegar a 5 sigmas, como se dice, y tener la certeza de 99,99% de que el dimetilsulfuro está allí, porque creo que no se está diciendo o jugando de si existe o no este, estos bichitos que lo generan, ¿tá? El fitoplancton, sino que si existe o no el dimetilsulfuro y en las grandes cantidades que dicen que hay. Además, tengo entendido que el dimetilsulfuro es una molécula lábil, o sea, que no es como el metano en la Tierra o el CO2 en la Tierra que dura muchos años, sino que se descompone rápidamente, o sea que hay una generación tremenda, ¿no? Pues si ella es lábil, tiene que haber una generación enorme para mantener esa actividad. Pero me gustaría saber si alguien se anima a responderme, ¿cómo hace un científico para conseguir recursos si no le pone color a su investigación? Muchas Gracias. gracias, Fernando. Vamos a darle la palabra a la profesora Luisa antes de que tengamos tu respuesta mientras preparamos tu respuesta. No, pues está bien también porque También, entiendo lo que Fernando plantea y es parte de lo que yo iba a mencionar. ok. Solo para acotar lo que estaba diciendo Fernando, es cierto, una de las cosas que causó mayor emoción en este estudio fue lo que él dice, que es una molécula que no es tan permanente, entonces se está renovando constantemente y el estudio hablaba de partes por billón, o sea, mucho más de lo que que hay en nuestra atmósfera, habiendo aquí sí fitoplancton y vida, ¿verdad? Pero lo que tú decías, Fernando, es muy cierto. O sea, pudo haber sido, como dice Renato, error de la prensa, que es un error que nos hemos topado y que la ciencia se ha topado siempre. La prensa busca likes, la prensa desinforma. Pero Renato también decía, el doctor Nico Mausudán también ayudó a redactar el papel o el artículo que salió en la prensa. Entonces, es posible que sea eso. Yo estaba escuchando al doctor Avi Loeb y él dijo algo que me cayó como balde de agua fría. Y él decía, tenemos que ser un poquito humildes. O sea, todos estamos emocionados y la ciencia ha avanzado pues un montón. Estamos, dice el doctor, hay que emocionarse por estar vivos en este momento. Pero sí somos muy primitivos en ese sentido. ¿Y qué tal si no nos toca? Y lo único que empezamos a hacer es a jugar con este tipo de expectativas. Y lo que hacemos, pues lo que hemos hecho siempre con la ciencia es hacerla chiquita y dejar que pase. Se pierden hay foros, por supuesto, de la gente que le interesa la ciencia, pero el mayor público simple y sencillamente se le olvida porque o no era cierto o solo fue llamarada de tuzas, como decimos aquí en Guatemala. Entonces, sí, yo creo que también los científicos tienen que poner un poquito de picante a sus estudios para que les den sus tiempos de telescopio en este caso, o sus fondos. Hoy el doctor Avi Loeb ayer estaba pidiendo 100 billones de dólares para hacer investigaciones con su proyecto Galileo. Él dice, bueno, yo ya hice una parte, fue con 7 millones que me dieron, y el paper que saqué de este proyecto está ahí para quien lo quiera ver, quien lo quiera cotejar, etcétera, etcétera. Pero para llegar a conclusiones, y es que estamos hablando de un proyecto que se está llevando a cabo bajo nuestro océano, en una pequeña parte del océano donde literalmente no es tan profundo, y estamos hablando de 100 billones de dólares para llegar a conclusiones. Y cuando cuando extrapolamos de hablar de la atmósfera de un planeta que está a 124 años luz de nosotros, yo creo que sí también la emoción la podemos tener, pero si no hay recursos y si no avanzamos en las herramientas para que nos den estos metadatos, vamos a seguir dando las mismas vueltas. Muy bien, eso me gusta mucho esta conversación que estamos teniendo todos, que está muy animada. Tenemos ya más de 50 minutos de estar hablando. Tenemos un grupo muy bonito de 25 personas de diferentes nacionalidades.
Saludamos a las personas que recientemente entraron y seguimos con el tema, seguimos y yo me recuerdo que, bueno, he leído que a finales, no me recuerdo, pero he leído que a finales de 1700, del año 1700, había una gran polémica porque había gente que decía las rocas no puede haber ninguna roca que caiga del cielo. Otros científicos decían que sí era posible que cayeran piedras del cielo. Y era una discusión acalorada que se tenía en ese entonces, hasta que a principios del 1800 ya hubo una lluvia enorme. Ahí sí podemos decir que fue de meteoritos porque cayeron a tierra y los fueron a examinar y lograron determinar, un físico logró determinar que sí, estas rocas, estas piedras habían caído del cielo. Entonces, estamos en una discusión en donde puede haber vida o puede no haber, o puede que no. Y hay científicos que opinan que sí y científicos que opinan que no. Los dos tienen buenos argumentos. Los dos tienen bastante bien, pero mi pregunta es, ¿se logrará sostener digamos ya tal vez en una visión personal, doctor Jorge, bueno, ¿se logrará sostener lo que dice el doctor Niku, que no me atrevo a pronunciar su apellido porque creo que lo voy a pronunciar mal, Madhusudan. Madhusudan, pero mejor le digo Niku? Entonces, se, ¿qué irá a pasar? ¿O se va a perder la noticia como pasó con Venus? ¿Qué piensa usted? Pues de hecho, ya, ya está pasando, lo decía ahora jocosamente, es periódico de ayer. Para el común popular, pero para nosotros los científicos y para este núcleo que hoy nos reúne aquí de interesados, es vigente. Abre una puerta para seguir buscando, para seguir investigando. Desafortunadamente, y yo creo que aquí respondo también a tu pregunta, Fernando, no solamente tenemos que hacer ruido, a veces hacer humo, sino encapsular muchas investigaciones para lograr cosas. Me recordaste cuando en algunos estudios de organismos extremos que son muy populares en la astrobiología, cuando tú pedías algo de dinero, lo primero que decían, no, no hay para buscar potenciales candidatos marcianos para ir a Marte, porque aquí hay otras prioridades, la agricultura, etcétera. Pero cuando tú decías, vamos a buscar un metabolito, un principio activo de los organismos extremos, como la TAC polimerasa, para la industria farmacéutica, la industria automotriz, para lo que sea, ok, eso sí llamaba la atención y te financiaban y metías un caballo de Troya. Entonces buscas vida, ni siquiera creo que va entre los objetivos, por allá específicos o internos del científico, pero consigues el dinero, consigues la financiación y por allá en algo haces un experimento muy significativo para hablar de astrobiología. Y yo creo que ahora, y respondiéndote a ti, Edgar, sí debe de abrir una puerta, sí se debe mantener, pero también hay otra cosa que se deriva de la pregunta de Fernando, el protagonismo que a veces gana en el ser humano, más allá del científico. Yo también quiero mis 15 minutos de fama. Yo quiero ser el primero, yo quiero ser el que descubra esto, yo quiero ser el que... Y entonces ampliémoslo. Este grupo, esta universidad, este país, este es el que quiere tener el protagonismo. Entonces yo te refuto no tanto por científico, sino porque no quiero que me ganes la chiva desde el punto de vista periodístico que se dice aquí en Colombia la chiva. Pero noten que aquí también hay una perspectiva humana de querer ocultar o de querer minimizar lo que el otro hizo porque mis intereses están aquí. Entonces usamos a veces la ciencia también para hacer ataques ad hominem y no siempre es así. Entonces yo creo que esto es un mix, una miscelánea en la que debemos de apreciar, valorar. Nos lo enseñaron en el colegio, en la universidad, aprender a citar, a darle el valor al que está haciendo otro trabajo. Y yo creo que, insisto en esto, abre una puerta para seguir adelante en refutarlo o en fortalecerlo
y bien como lo decía hace un instante Alfredo, de llegar a ese porcentaje o al sigma que citaba también Fernando. Gracias, Jorge. Quiero invitar a nuestros acompañantes en esta charla, a todos los que están acá en este foro, a que hagan a sus preguntas o levanten la mano para que les podamos dar la palabra y que puedan hacer preguntas o incluso comentarios de lo que estamos hablando. Luisa tiene la mano levantada. ¿Será de la pregunta anterior o será que tiene una nueva? Tiene una nueva participación. Ah, la quitó. Ok. Bueno, doctor Samayoa y Renato, una pregunta. Perdón, perdón, tenía el micrófono apagado, lo siento. Ah, tenía el micrófono. Adelante, por favor. Sí, perdón, es que yo lo que planteaba, lo que quería plantear era lo que hablábamos, buscar tiempo de telescopio, buscar tiempo a nivel astronómico, pero también yo creo que tenemos que ser claros, el punto de partida aquí, si para que no se pierda tanto el paper del doctor, no voy a decir el nombre como usted dice, Nico. Nico, el doctor Nico, también sería de empezar a averiguar qué otras posibilidades tenemos de producir dimetilsulfuro o qué otras posibilidades hay de producir dimetilsulfuro in situ. ¿Por qué lo digo? Porque en realidad para tener un 100% de certeza de que ahí hay un medio abiótico, pues lo hemos dicho siempre, tendríamos que estar ahí, ya sea por un rover o nosotros mismos, cosa que estamos muy atrás para llegar 124 años luz de acá. Pero sí, empezar a hacer pruebas acá en la Tierra, de ver qué posibilidades tenemos de la generación de dimetilsulfuro y ya tener cierto parámetro para medir. O sea, ahorita nuestro debate ha sido porque el último medidor que tenemos es el fitoplancton, pero de ahí en adelante no conocemos ningún otro proceso o mecanismo, ya sea biótico o abiótico, que produzca esto, aparte de los que conocemos, ¿verdad? Entonces yo creo que sí es importante tomar en cuenta que no es un tema únicamente de los astrobiólogos, ni un tema únicamente de los astrónomos, sino que en general de las ciencias de la Tierra en general, ¿verdad? Si la ciencia tuviera un poquito más de unidad en ese sentido, creo que llegaríamos a respuestas mucho antes que nos quitara tiempo estar debatiendo. Hay un tema siguiendo esta línea y precisamente le hago la pregunta ahora al doctor Samayoa y también a Renato. Digamos, esto podría llevar al fin de que cualquier científico ya no se atreva a anunciar a un descubrimiento, porque siempre va a haber otro que va a decir, como es un exoplaneta a 120 años luz, nosotros no sabemos qué procesos pueden producir una biofirma que sea en forma que no biológica. Entonces, eh, no es válido todo lo que usted diga. Diga cualquier elemento que yo diga, cualquier elemento que encuentre mañana, que hoy se produce en la Tierra solo por elementos biológicos, queda invalidado de inmediato por el hecho de que salga alguien y nos diga, es que en otro planeta las cosas pueden ser totalmente diferentes. Por ejemplo, el metano. Yo me entusiasmé mucho con el metano y le fui a decir al doctor, mire, el metano, ¿cómo es posible que haya metano entonces en Júpiter si aquí el metano lo producen las vaquitas? Entonces, el doctor me hizo ver que hay posibilidades de que se arme el metano por otros procesos. Entonces, no vendría alguien así a callar a todos los próximos que salgan con un descubrimiento y que se muera esa posibilidad que alguien diga, sí, encontré biomarcadores, porque cualquier biomarcador puede ser invalidado de ahora en adelante. ¿Qué piensa? Pues Yo, de yo, hecho, yo- perdón, perdón. perdón. Pase adelante, Renato, perdón, perdón. Yo creo Edgar, que no. De hecho, lo estamos viendo ahora con el caso que estamos viendo acá, porque las recomendaciones de personas que inclusive habían revisado el artículo del mismo doctor Mausudán cuando él dijo que había encontrado vapor, no, él fue el que dijo que había encontrado trazas de DMS en las observaciones del NIRIS y NIRSPEC del James Webb. Eh, lo que hay ahí se llegó a una conclusión muy importante, es decir,
un solo biomarcador no te va a indicar vida. Hay que buscar múltiples y no es solo de decir encontré metano en tal proporción en la atmósfera y por lo tanto no, tiene que haber una combinación. Y el doctor Jorge Bueno mencionaba a una persona que casualmente estoy leyendo un libro de él, de Carlos Briones. Carlos Briones dice que esto no es un trabajo para un astrobiólogo, esto es un trabajo para astrobiólogos, ingenieros, médicos, filósofos, en fin, es multidisciplinario los que tienen que participar. Yo sí creo que pueden haber nuevas investigaciones, creo que se va a abrir más. El tema siempre es los recursos. Las personas tienen que buscar la relevancia de su estudio y hacer juegos, como bien dijo el doctor Bueno, para lograr esos recursos y tenerlos. Yo creo que sí se va a dar más, pero va a ser más escrutinado y creo y espero que haya mucho más cautela al momento de divulgar una noticia de este tipo. Gracias, Ernesto. Adelante, doctor. Bueno, sí, tal vez en la misma línea de pensamiento que seguimos sobre la ciencia y sus implicaciones a nivel de la sociedad y de dónde consiguen sus fondos y qué tipo de respuestas le tiene que dar a sus financistas, pues hay mucho de qué hablar. Por lo menos, si a mí me lo preguntaran, si alguien me pidiera mi opinión como divulgador de astrobiología, como docente de astrobiología, yo no perdería mi tiempo, por ejemplo, yo no perdería el tiempo del telescopio James Webb, que es tan valioso analizando enanas rojas, para empezar. Son estrellas que no, aunque son muchas, o que son la mayoría de la galaxia, no tienen los suficientes, no reúnen los criterios sólidos que nos permitirían tener certeza a la hora de encontrar un biomarcador en alguno de sus planetas. Hay muchos ejemplos, pero ahorita se me viene a la mente el de Kepler 452b, que es un exoplaneta que orbita una estrella similar al Sol, que es similar a la Tierra en cuanto a masa y radio, y está más o menos a una distancia similar a la que está la Tierra del Sol, y tiene, por lo tanto, no está anclado por mareas, la estrella es enana María, o sea que tampoco es tan fulgurante. Si a mí me preguntaran, yo apuntaría todos los recursos ahí, a un exoplaneta que está 10 veces más lejano que K2-18b, pero que tiene muchas más probabilidades en base a nuestro modelo terrestre de vida, que es el que dominamos y conocemos, para encontrar ahí algo interesante. Un exoplaneta rocoso con esas características, que tuviera una atmósfera saturada de oxígeno, 15-20%, no sé qué diga el doctor Bueno, pero para mí esa sería una evidencia más que contundente de que ahí hay procesos biológicos más allá de cualquier tipo de duda o de cuestionamiento o de sigmas o de niveles de confianza. Entonces, ¿por qué se concentran tanto en los planetas que orbitan enanas rojas? Esa podría ser una pregunta que también habría que intentar buscarle respuesta. Muy Y bien, me muchas permito gracias. dirigir la palabra, preguntarle al doctor Bueno qué opina él de esto. Muchas gracias. Bien. Alfredo, pues comparto contigo, no tenemos ese acceso ni los medios para acceder a horas o minutos de telescopio desde nuestros países o pertenecer a esos grupos que lo tienen, pero siempre me ha planteado esa solicitud y esa iniciativa. Lo citaba hace un instante, Alfredo, inclusive con los TRAPPIST, cuando hablaron de TRAPPIST que estaban a, ¿qué? 90 años luz, quizás un poco más cerca. Yo dije, pues bueno, si la espectrofotometría nos está dando unos resultados, ¿por qué no enfocamos a ellos, a esos planetas? Alguien también me decía, pero los astrofísicos, los astrónomos, tenemos derecho a hacernos nuestras preguntas e irnos a estas estrellas o a otras preguntas de cualquier cuerpo celeste. Pero siento que es una empresa científica, comparto absolutamente tu opinión, que debería tenerlo. Inclusive, cuando se habló de los telescopios Kepler, se habló de habitabilidad. Era tan exclusivo ese objetivo que tener un telescopio solamente para la búsqueda de vida sería ya un ícono. Pero
Ahora pasémonos ahora tomando lo que decía Fernando. Vámonos al lado del órgano más sensible del cuerpo humano, el bolsillo. Va a ser muy difícil, va a ser muy difícil que satisfagan a los astrobiólogos, a los que queremos encontrar vida microscópica o en algún nivel de escala de complejidad. Ahora, la otra escuela o el otro polo de la astrobiología serían las tecnofirmas. Pensemos no en encontrar firmas prebióticas, como lo planteaba al inicio de nuestra charla, bióticas, como es el producto de este estudio y de otros que le han antecedido. ¿Y por qué no nos vamos con una invitación de la ciencia ficción a buscar tecnofirmas que posiblemente, me meto en lo que no sé, sean un poco más fáciles o complejas de encontrar? Pero ahí vendríamos otra vez, y Luisa lo decía, nuestra tecnología puede ser tan paupérrima, tan básica, que podrán estar, voy a hablarlo en términos de teléfonos celulares, tenemos un Nokia 1100 y estamos queriendo captar un mensaje de WhatsApp y va a ser imposible. Pero la tecnofirma también nos abre una posibilidad, pero si en mis manos estuviera el manejo del James Webb, créeme que estaríamos, Alfredo, aquí en un combo único trabajando con estos planetas. Muy bien. Esa pasión es la que me gusta, ¿verdad? Uy, Cada quien queriendo buscar lo hay que un más nos llama la aspecto, atención. disculpa, Edgar, Adelante. hay un aspecto importante con relación al James Webb y es que recordemos de que esa es una colaboración de la NASA, la ESA y la CSA. Entonces también entra el factor político ok, puede ser que haya una propuesta de investigación, pero por política le corresponde ahora a otro y el estudio quede rezagado. Y de hecho, eso pasó con un estudio de exolunas que querían buscar lunas en exoplanetas y le dieron el tiempo a otro investigador, ¿verdad? Entonces, porque le correspondía a la institución de ese país el tiempo. Entonces también hay un factor ahí que, Sí. que, que tenemos que tomar en cuenta y que muchos no quisiéramos que participara, pero es un tentáculo que siempre nos rodea. Sí, siempre alguien está poniendo la plata y también se Sí. reclama después del uso de la misma. El que paga Pero las canciones escoge cuál tocan, ¿no? sí, es un hecho. Luisa Fernanda, por favor, adelante. Sí, en ese sentido, de la misma manera, estaba en una charla con científicos, estaba alguien mencionando los avances científicos, bueno, no científicos, los avances tecnológicos que tiene, por ejemplo, la milicia. Decían, no sé si ustedes recuerdan que alguien una vez hizo una referencia de que podíamos ver una pelota de básquetbol rebotar afuera del sistema solar por medio de este tipo de tecnología. Pero, ¿quién es la que está controlando esta tecnología? O sea, ¿quiénes tienen los grados de acceso a esta tecnología? Obviamente no son los científicos, o sea, no es el público, no es el público interesado en. Y para hablar un poquito sobre lo que decía el doctor Jorge Bueno, ese podría ser otro foro, no solo buscar vida con biofirmas, sino con tecnofirmas en presente y quien quita arqueotecnofirmas, porque si ¿Puede lo vemos definirlas, por favor? desapasionadamente, ¿Puede recordemos, definirlas? sí, recordemos cuando el doctor Avi Loeb planteó su libro fantástico que se llama Extraterrestre, él planteaba que el Oumuamua era un objeto fuera de nuestro sistema solar y decía que tenía peculiaridades tan interesantes que a él le parecía que era un objeto artificial. Y él se aventuraba incluso en sus charlas a decir que no necesariamente era un objeto que estuviera en funcionamiento, sino que era una sonda y de repente una civilización había dejado partir, como nosotros lo hicimos con la Voyager, por ejemplo, con las Voyager. O
sea, nosotros tenemos ahorita nuestra Voyager 1 ya está como que diciéndonos casi más que adiós, pero si le pusiéramos 1 millón de años a la Voyager allá afuera, ¿dónde estaría en ese momento? Y esa sería una tecnofirma nuestra y no sabemos si todavía estuviésemos, obviamente aquí no, pero fuera en otro planeta que los humanos hayamos prevalecido de alguna manera, pero si no, sería vestigio de que existimos. Entonces, esto también es válido, o sea, la emoción de encontrar vida para los que nos emociona la idea, no solo es encontrar vida eh, bacteriana o primitiva, o sea, la emoción podría, pues, mucho más que encontrar civilizaciones, encontrar vida inteligente y de repente la melancolía de encontrar que hubo vida inteligente y que tal vez en tiempo y espacio no coincidimos. Señores panelistas, yo quiero decirles que me siento un poco decepcionado con estas cosas, ¿verdad? Porque uno lee las noticias, se entusiasma, detectaron vida, qué bueno que ya vamos a tener esta noticia, y después viene que, por ejemplo, había vida en las nubes de Venus, después vino el contraataque o la otra contraponencia, y resulta que no. Ahora que se había detectado que el dimetilo, y ahora resulta que tampoco. Eh, ¿Qué conclusión podemos sacar de todas estas cosas para ir cerrando el foro? ¿Qué conclusión? Una conclusión que yo puedo, pues, tomar, tal vez es la que dijo Renato, no solo un biomarcador es suficiente, sino que debería ser un conjunto para que sea suficientemente evidente que hay algo ahí que no va a ser tan fácil de votar. Pero quisiera pedirle su opinión a cada uno para que saquemos una conclusión para todos los que estamos presentes y también si alguien quiere contribuir, alguno de los que no son panelistas, que nos dé su conclusión, así como yo les estoy dando la mía. Me siento decepcionado de ver estas noticias y pues espero que la ciencia siga adelante, claro que sí, pero como que debería haber un poco de filtro antes de publicarlas así. Adelante, por favor. Bueno, ahora que Empecé. menciona lo de Venus, ingeniero, pues que haya habido una opción de producción no biológica de fosfina, pues no descarta, igual que en este caso, la existencia de vida en las nubes de Venus. Y de hecho, pues mis alumnos que hemos tenido ya en el diplomado de astrobiología pues, seguramente lo recordarán. La posible causa de esa producción de fosfina sería una forma de vida verdaderamente exótica, una bioquímica exótica que se aleja de lo que conocemos aquí en la Tierra, que serían, su membrana celular estaría formada en base a monómeros de octasulfano o octasulfato. Entonces sería algo totalmente fuera de todo lo que conocemos. Y Venus no está a 120 años luz, está a 40 millones de kilómetros y de hecho ya hay misiones planificadas para alcanzarlo en los próximos años. Veritas y Da Vinci, ¿no? Entonces la respuesta en Venus pues no está tan lejos como parece. Simplemente se dio una alternativa a la producción de fosfina como un solo marcador de biología. Lo mismo está pasando en K2-18b. Que salga una contra explicación no desvirtúa la que ya se está poniendo. O sea, insisto, tenemos que este, conoceros, tener claro de que la ciencia es probabilística. En mi área de trabajo, pues para los que no lo sepan, yo me dedico al cáncer, yo soy cirujano de cáncer. Cuando le hablamos a un paciente, le hablamos de porcentajes. 60% de esperanza de respuesta, 40% de esperanza de respuesta, y desafortunadamente a la gente eso no le gusta. La gente quiere respuestas claras, y ahorita estamos teniendo un ejemplo, ¿verdad? ¿Sí o Sí, no? ¿Sí o no? correcto. Y ¿Sí o no? sí o no. Y en el aspecto médico, en el aspecto de la medicina, los médicos desafortunadamente no podemos dar una respuesta de sí o no. Tenemos que hablar de porcentajes. Los que dan respuesta de sí o no son los brujos y los curanderos, ¿verdad? Y tal vez por eso es que tienen tanto éxito. Porque ellos sí, yo lo curo o no lo curo, pero ahí, y lo mismo pasa aquí.
Entonces tenemos que tener un poquito, yo pensaría, mi sugerencia, mi mensaje final sería que tenemos que tener un poquito, estar empapados en el aspecto del método científico, particularmente de las probabilidades, y ser pacientes, porque las respuestas van a venir. Hace 100 años se debatía, el debate era si la galaxia era todo el universo, si solo era una parte muy pequeña de él, y habían evidencias para los dos lados, hasta que finalmente Edwin Hubble, ayudado de los descubrimientos de Henrietta Leavitt, determinó que no somos la única, que la Vía Láctea no es el universo entero, sino que solo es una pequeñísima parte de él. Parecía que nunca iban a salir del debate y salieron en base al método científico. Lo mismo es exactamente la misma situación la que estamos viviendo aquí. Tenemos que tener paciencia y yo soy optimista en el sentido de que pues pronto vamos a tener una noticia categórica, un nivel de confianza lo suficientemente elevado como para que se acaben las discusiones y tener certeza de que no somos la única vida en el universo. Y ese va a ser un momento histórico, verdaderamente histórico. Muchas gracias. Mm, Muchas gracias. El doctor Jorge Bueno. Me uno a esas dos conclusiones previas y creo que la invitación simple es seguir buscando, seguir investigando. El que se refute, el que la probabilidad no nos dé, el que esté lejana o no, nos concluye que ese espíritu simple, sencillo de curiosidad científica, de saber si estamos solos o no en el universo, está. Hace algunos años, 30, 40, 50, 60 años, que los científicos habláramos de vida, pues era bastante jocoso y risible. Le pasó a Sagan, le pasó a Frank Drake. Ahora esta comunidad es amplia. Y mucho menos en Latinoamérica hablábamos de esto. Ahora tenemos doctores, tenemos instituciones, tenemos un continuo proceso de formación, ustedes con el diplomado, con las actividades que están haciendo, digo yo, un despertar científico. Nos hablaban del método científico como una receta de cocina, pero ahora es tal cual como lo decía Sagan, una manera de pensar, una manera de existir. Y el hablar de vida en otros planetas ya no es exclusivo de Steven Spielberg y de los que conocimos a través de los medios de ficción. Yo creo que la comunicación, lo dije a través de mis intervenciones, habrá que alfabetizar, habrá que luchar contra eso porque ellos seguirán diciéndolo, confirmada la vida, esconden en el área 51, etcétera. Siempre habla algo que nos lleve a la pseudociencia. Pero qué bonito que una publicación, que un investigador, que un grupo de científicos nos hagan cuestionarnos sobre la vida. Aquí ya es un terreno más filosófico, pero creo que dentro de esa simpleza está la invitación a seguir investigando, a seguir conociendo. Y será ejercicio de lo que hemos debatido aquí, que eso tenga un porcentaje de veracidad o no. Pero a la larga, el tema de vida en otros planetas ya tiene un lugar posicionado en este siglo, cosa que no tuvieron nuestros antecesores científicos. Esa es mi conclusión. Muchas gracias, doctor Jorge Bueno. Vamos con Renato y cerramos con Luisa. Gracias, Edgar. Yo creo que todos coincidimos en mucho, ¿verdad? Yo rescato lo que en alguna oportunidad dijo Sarah Ballard, que es astrónoma de Estados Unidos, donde dijo la existencia de vida extraterrestre, sea en el sistema solar o en exoplanetas, siempre va a ser probabilística. Nunca vamos a estar completamente seguros, pero la idea es llegar que esa probabilidad sea lo más certera posible, aunque nunca vamos a dejar de que pueda haber un falso positivo y que sea una coincidencia fortuita, o sea, eso siempre va a estar ahí. Pero para mí lo más importante es que si los hallazgos sugerentes no se deben tratar como hallazgos concluyentes, deben de
de darse con cautela, con prudencia y sobre todo en estos días que vivimos en que hablaba de la gratificación instantánea, tener muy presente que los estudios que realmente permiten verificar todas estas señales y todos estos tipos de investigaciones en general, cualquier investigación requieren de mucha observación, mucho análisis, ser muy rigurosos y eso lo que implica es tener mucha paciencia. Yo creo que al final hay que tener muy presente que la ciencia se hace con datos y no se hace con deseos. Y el entusiasmo lo podemos tener. Es comprensible que haya entusiasmo por llegar a un resultado y que queramos explotar y decírselo al mundo, pero todas las afirmaciones deben estar sustentadas por evidencias robustas y no por interpretaciones prematuras. Y cerraría recordando lo que popularizó Carl Sagan: afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Qué bonito, Renato. Buenas, muy bonitas palabras. Muchas gracias. Vamos con la profesora Luisa Fernanda, con sus palabras también. Bueno, muchas gracias. Yo tengo dos conclusiones. La primera es que tenemos que llevar estas conversaciones al público, tenemos que llevar la ciencia al público en general. Yo creo que no podemos seguir permitiendo hasta cierto punto que la ciencia llegue al público a través de los periodistas o a través de los diarios o a través de los de medios de televisión que no tienen un enfoque científico. Yo creo que a pesar de que la gente plantee la ciencia como algo complicado, cuando ya le agarren el gusto sabrán lo fascinante que es. Tenemos que tomar en cuenta que decía, como decía el doctor Bueno, nosotros somos privilegiados hasta hace poco tiempo. ¿Quién iba a pensar tener a nuestra vista un exoplaneta? Y ahora tenemos miles de exoplanetas a nuestra vista. O sea, ¿quién iba a pensar tener ese espacio como un nuevo playground, un nuevo lugar para jugar, un nuevo lugar para ser curiosos? Yo creo que la ciencia tiene que seguir siendo cautelosa, pero profundamente apasionada en seguir redefiniendo qué son los medios habitables y la habitabilidad, obviamente la existencia de vida. También así, tenemos que tomar en cuenta y caminar siempre sabiendo con humildad que el descubrimiento de vida fuera de nuestro planeta no va a ser algo que le pertenezca a un país, no va a ser algo que le pertenezca a una sociedad, va a ser algo que nos va a pertenecer a todos, o sea, va a ser el avance más importante en la historia de la humanidad. No solo va a ser por nosotros, va a ser por las generaciones que vienen y va a ser por las generaciones que ya fueron. Recuérdense que hasta la ciencia tiene mártires. Entonces yo creo que la pasión, la curiosidad y obviamente la cautela, creo que es algo que tiene que marcar a la ciencia en muchos sentidos. Tenemos que ser muy factuales, tenemos que centrarnos en los hechos, pero nunca dejar de ser curiosos y seguir descubriendo. Muchas gracias por sus palabras de cierre. Y vamos a darle la palabra a algunas personas de los asistentes que quieran platicarnos. Está Miguel Ángel. Miguel Ángel quiere decir unas palabras también. Y creo que también el señor Sánchez. Pero vamos con Miguel Ángel. Muy buenas noches a todos. En primer lugar, yo te quiero felicitar a ti, eh, Edgar, y a todos los panelistas por la enriquecedora de esta plática. Y como una conclusión, saco que eso es lo que nos puede servir a nosotros como divulgadores, que todos los divulgadores debemos ser éticos y cuidadosos para opinar sobre las cuestiones científicas. Y con eso vamos a tener mucha más credibilidad de la que ya tenemos. Gracias, Edgar. Muchas gracias. Te agradezco mucho, Miguel Ángel. Éticos en nuestras divulgaciones. Perfecto. No sé, veamos si Fernando o también Gilberto Sánchez nos puede dar unas últimas palabras de lo que le pareció el foro. Fernando, adelante. Muchas gracias, Edgar.
No me gustaría cerrar a mí, no soy quien para cerrar. Creo que lo que han dicho los compañeros del foro y los técnicos del foro, los científicos y divulgadores del foro, que están hace muchos años que yo en estos temas, es muy válido. Pero a mí me gustaría enfocarlo desde el otro punto de vista, desde arriba, desde el lado de los científicos. Y aquí el doctor Bueno mencionó muchas cosas, ¿no? Y yo lo he notado en algunos otros foros como este que estuve en otros países y sobre todo en su país, en Colombia, ¿no? Como vi que muchas veces algunos científicos, pucha, este lo descubrió y me hubiera gustado descubrirlo a mí. Entonces voy a no tener una opinión favorable sobre ese descubrimiento, ¿eh? O ese pseudo descubrimiento. Y le voy a buscar todas las patas rengas que tenga el descubrimiento para tratar de pegarles hachazos y tirarlo. Creo que a nivel de ciencia, me pareció a mí, no sé en los otros casos, pero sé que se reacciona enseguida refutando, como tú dijiste, Edgar. Fosfina, pa, enseguida dieron con el palo. Dimetil y sulfuro, pa, enseguida dieron con el palo. Yo creo que si hay una probabilidad tan alta como en este caso de que sea cierto el descubrimiento, bueno, pues vamos a unir fuerzas, vamos a descartar esa posibilidad. ¿Es cierta o no es cierta? ¿Es cierta? Viva la cara nuestra, viva la humanidad, descubrimos algo. ¿No es cierta? Borrón y cuenta nueva, empecemos por otro lado, ¿no? Pero así, dándole palo y dejándole la investigación a la mitad de camino, y vamos a buscar otro lado. Estamos distribuidos en 4.000 investigaciones y todas le vamos a encontrar el pelo en la sopa o el pelo en el huevo. Y es lógico que lo que pueda pasar en otro mundo, que tiene otra atmósfera, que tiene otras condiciones, otra radiación, otra presión, otra iluminación, otro tipo de longitudes de onda, puede ser que los procesos que se den acá no se den allá, se den de otra manera. Entonces, pero tenemos que descartar eso. Entonces, yo lo que alengaría es a la unión, no a deshacer y demoler el descubrimiento del otro, ¿ah? Que gastó sus buenos recursos. Si está cerca, como en este caso, que creo que sí, porque 3 sigmas no es algo para descartar, creo que habría que terminar este trabajo y, bueno, decir, hay que seguir investigando, o no da para más, cerrá y vamos, como dicen, ¿no? Como dice el omnibusero, cerrar la puerta y nos vamos. Vamos a buscar otros horizontes. Eso simplemente me parece. Y muy gracias por el foro, Gracias, interesantísimo. Fernando. Los quiero mucho. Excelente, Fernando, muchas gracias. Y tenemos también palabras de Gilberto Sánchez desde Venezuela. Saludos, saludos, Edgar. Un placer de verdad conocerlo. Y gracias por aceptarnos en el Colda 25. Pronto estaremos por allí. Gusto. Bueno, Muchas sí, no, gracias. una opinión muy personal. No siempre debemos tomar en cuenta el generador de la noticia, sino a los vectores que llevan la noticia. Y estoy hablando precisamente de los comunicadores sociales. Es muy bueno dentro de nuestros entornos que hablemos con esos círculos de comunicadores que muchas veces lo que hacen es repetir las noticias, no hay a fondo. De hecho, estoy preparando acá en mi comunidad, en mi ciudad, un foro, un taller especialmente para la comunicación científica en el círculo astronómico de comunicadores, porque muchas veces es lamentable cuando podemos ver opiniones de ciertos eventos astronómicos que son muy recurrentes. Hablamos, por ejemplo, lo que son los eclipses, lo que son también alineaciones planetarias. Y en este caso, que hablamos sobre estos marcadores biológicos que hay la posibilidad de vida, muchas veces, si viene esa noticia con ese aderezo amarillista, los comunicadores de nuestras localidades muchas veces lo aumentan. Y allí es donde nosotros como divulgadores debiésemos actuar. Entonces, un llamado para que nosotros también dentro de nuestro círculo de comunicadores en la localidad, conversemos con ellos, lo capacitemos en lo que sería el periodismo científico veraz. Muchas gracias, Gilberto. Le agradecemos tu intervención desde Venezuela. Y tenemos tal palabra de Iván que dice, felicitaciones, una charla muy realista. También de Rodolfo Aguirre que dice, felicitaciones, muchas gracias por la ponencia, por las ponencias, excelente. Bueno, yo quiero agradecer a nuestros panelistas su excelente participación. Realmente considero que fue de mucho valor. Nos dejó mucha enseñanza en sacar conclusiones propias, cada quien, siguiendo lo que dijeron. Y considero que ha sido un foro muy valioso y les invitamos a los próximos que hagamos en este programa de Astronomía para Todos de la Unión Astronómica Internacional y de la Universidad Galileo.
Y una vez más, creo que fue un delicioso foro para el intelecto. Gracias por habernos dado toda esta alegría. Estuvimos más de 90 minutos platicando todos juntos y en un grupo muy agradable. Así que les deseo que pasen buena noche. Muchas gracias por su participación. Gracias. Todos. Feliz noche. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Gracias, Edgar, a todos. Un abrazo. Buenas noches a todos, un abrazo. Buenas Chao. noches.